Hola amigo y amiga, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en esta nueva emisión. Te saluda tu amigo Roberto Aquino y el día de hoy vamos a hablar de un tema acerca de lo que es eh, el perdón, principalmente, y respondiendo a una pregunta: ¿puede Dios perdonar todos los pecados? Vamos a responder esa pregunta. ¿Puede Dios perdonar todos los pecados? Y bueno, antes que nada este tema pues va a ser principalmente basado en el Salmo capítulo 32, versículo 1. Pero antes quiero establecer algunas cosas importantes sobre este tema, que no es nada más para creyentes, sino si alguno me está escuchando y tiene algún problema de que se siente culpable o siente que el Señor no lo ha perdonado, este tema es para ti. Y si quieres también reconciliarte con el Señor, también este tema es para ti. Así que quiero comenzar leyendo, repito, el Salmos capítulo 32, versículo 1. Y nos dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Sí, eso es lo que nos dice la palabra, dichoso aquel. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, y esto nos dice el apóstol Juan y nos lo asegura. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué hermosa promesa bíblica la que el Señor nos da. Si llegaras a tropezar, o llegara yo a tropezar también, o llegáramos a pecar contra el Señor ahora, después de que quizás recibimos a Cristo, puedes confesar tu pecado al Señor y Él te perdonará y te limpiará por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Eh, Escuché un comentario, tiene tiempo, de una maestra de una cierta escuela bíblica, sí, que dijo lo siguiente: ahora que recibimos a Jesucristo en el corazón, Dios nos puso una camiseta blanca y nos mandó a trabajar en una carbonería. Fíjense qué afirmación de esta maestra, de lo que dijo. Ahora que recibimos a Jesús en el corazón, Dios nos puso una camiseta blanca y nos mandó a trabajar en una carbonería. Y fíjense que sí, ahora tenemos ropas blancas, pero nuestra vida sigue desarrollándose en un mundo muy parecido a una fábrica de carbón. Es muy difícil caminar por los pasillos de esta fábrica. Tal vez sentarse en una silla es difícil, y también que no te manches. Lo bueno es que, siguió diciendo la maestra, eh, es que Dios está dispuesto a limpiar tu ropa para que cada día se vea igual de blanca que el primer día. Sí, mi estimado amigo. Ahora bien, ¿el Señor puede perdonar todos los pecados? Por supuesto que sí. Uno de los principales motivos por los cuales Jesús vino a la tierra fue para perdonar los pecados. Y si leemos Mateo capítulo 9, versículo 6, nos dice Jesús mismo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense esa afirmación del Señor Jesús. Fue el amor de Dios que lo impulsó a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar, a fin de que pudiéramos gozar del perdón de nuestros pecados. Y nos dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No se puede expresar, o no lo puede expresar mejor, el apóstol Pablo. Él mismo, siendo un pecador, perdonado. Y nos dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13: ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y también el salmista agrega:
en el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Por eso debemos saber que el Evangelio, lo que se comparte, son buenas noticias. Este mensaje es una buena noticia, ¿sí? Podemos tomar también el caso del rey David. Sus pecados son bastante contemporáneos, ¿sí? Y podríamos decir que si los medimos en estos tiempos, podemos decir que eran, la verdad, pecados casi que podíamos juzgar nosotros como imperdonables. ¿Y cuáles pecados eran? La lujuria, el adulterio, el asesinato y la mentira. Y eso lo encontramos descrito en el libro de Segunda de Samuel, capítulos 11 y capítulos 12. Y fíjense, a pesar de lo terrible que fueron estos pecados, la Biblia nos relata el arrepentimiento del rey David y el perdón de Dios. Y eso lo podemos leer en el libro de Salmos, capítulo 32 y el libro de Salmos, capítulo 51. ¿Sí? Es decir, el Salmo 32 y Salmo 51. Ahora bien, la Biblia nunca minimiza la gravedad del pecado, ¿sí? Sino magnifica la gracia de Dios para perdonarlo. Quiero hacer una corrección en lo que acabo de decir ahorita del Salmo. Es el Salmo 32 y Salmo 51, donde se habla del arrepentimiento del rey David y el perdón de Dios, ahí en el Salmo 32 y Salmo 51. Ahora bien, decía un momento, la Biblia nunca minimiza la gravedad del pecado, sino que magnifica la gracia de Dios para perdonarlo. Ahora bien, nota el contraste en las siguientes palabras del apóstol Pablo, comenzando con las malas noticias. ¿Sí? Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Y nos dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, eso eran, vamos a decirlo así, como las malas noticias, ¿no? No van a heredar el reino de Dios estas personas. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora bien, tú puedes ser perdonado, si tú estás escuchando este tema, si tú puedes perdonar a Dios, tú puedes ser perdonado. Ahora, volviendo a la pregunta que hicimos al principio, y es una muy buena pregunta, ¿hay pecados que Dios no perdona? Y si los hay, ¿cuáles son? Jesús advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Sí? Jesús advierte. Y repito, Jesús advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y esto lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 29 al 30, el libro de Mateo, capítulo 12, versículo del 31 al 32. Este es el pecado de llamar al Espíritu Santo inmundo y de atribuir y acreditar las obras del Espíritu Santo a Belcebú, es decir, al diablo. Es una rebelión contra Dios cuando uno endurece su corazón y al observar una obra del Espíritu Santo alega que la obra fue hecha por el poder de Satanás. La gente que comete este pecado no perdonable termina con el corazón tan endurecido que su conciencia deja de molestarles. Y eso les deja de molestar cuando cometen pecados y tampoco buscan ayuda, ¿sí? O buscan ayuda. Desafortunadamente hay creyentes que viven bajo una nube de culpa falsa. Y esto suele suceder, que hay una nube de culpa falsa.
debido a que han imaginado que han cometido el pecado no perdonable. Y hay mucha gente así, que anda, que por ejemplo, que cree que Dios no lo perdona. Y andan, vamos a decir, como muertos vivientes, ¿no? Viviendo en esa, como con ese remordimiento. Pero, sin embargo, su corazón aún es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y el hecho de buscar ayuda es señal que no han cometido tal pecado. O sea, el pecado imperdonable. Los mismos versículos de Mateo capítulo 12 dan esperanza cuando dicen: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda la blasfemia, dice. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 31. Repito, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Fíjense que es lo que nos dice la palabra. Ahora bien, haciendo un recuerdo del primer capítulo que leímos del Salmo 32, versículo 1, que nos dice: dichoso a aquel que se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Esa es la palabra. Entonces, si tú eres así o te está pasando algo así, yo quiero decirte que hay perdón de Dios, y si aún tú le fallaste al Señor y tienes algún remordimiento o el Espíritu Santo te redarguye, eso quiere decir que no has cometido el pecado imperdonable, sino que el Espíritu Santo está tratando de buscarte para que tú te acerques. Sí, el perdón de Dios es importante para tu vida. Ahora bien, no busques el perdón de la gente, porque muchas veces puedes pedir perdón y la gente a lo mejor te diga la palabra te perdono, o si dañaste a un hermano, a alguna persona, ¿no? A veces suele pasar eso. Busca el perdón de Jesucristo. Acércate en oración a eso y pídele perdón. Ahora bien, quiero también que ahí en casita, para profundizar este tema, tú leas los siguientes capítulos del libro de Salmos, y podemos ver el Salmo capítulo 32, el Salmo capítulo 51 y el Salmo 103. También puedes leer el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. También te sugiero que leas Efesios capítulo 1, versículo 7. También el libro de Hechos capítulo 13, versículo 38, y Colosenses capítulo 1, versículo 14, al igual que Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y bueno, mi estimado amigo, este es el tema que quería compartir con ustedes, no sin antes principalmente invitarte a que hagamos una oración ahí donde tú estás y le decimos al Señor: Padre Celestial, en el nombre de Jesús te alabo en este día y reconozco mis pecados que me cargan de culpa y me alejan de tu presencia. Me arrepiento, te los confieso y me aparto de ellos buscando tu voluntad. Ahora te ruego que me perdones y me restaures a una vida victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi estimado amigo, fue un placer estar con ustedes y principalmente vuelvo a repetir: busca al Señor Jesucristo, busca su amor. Él puede perdonar tus pecados si tú te acercas a Él. Así que muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga ricamente.